Respecto a los incendios urbanos, fuego o algo más. Entendiendo lo loco que suena, ¿cómo podrían ciudades enteras haber sido destruidas por algún tipo de arma desconocida en el siglo XIX? Si oficialmente esa tecnología no existía. Un evento así habría quedado grabado en la memoria colectiva, habría testimonios, habría documentos claros, ¿o no? Porque cuando pensamos en destrucción masiva pensamos en Hiroshima y Nagasaki. Sabemos lo que pasó, porque esa es la versión oficial, está documentado, está enseñado, está repetido. Pero la pregunta incómoda es, ¿lo sabemos porque ocurrió así o porque así se registró? Y aquí es donde entra Dresde, el punto de referencia. Miramos un caso que sí está bien documentado. Dresde, febrero 1945, 4 redadas, más de 1200 bombardeos, 3.900 toneladas de explosivos, una tormenta de fuego devastadora, más de 20.000 muertos. Las fotografías son brutales, pero si observas con atención, los edificios están dañados, sí. Los techos desaparecieron, hay muros colapsados, pero ves ladrillos individuales, ves escombros acumulados, ves estructuras parcialmente en pie. Incluso después del infierno, la ciudad conserva siluetas reconocibles. Eso es destrucción por bombardeo convencional. No sé si ya me vayan captando el punto al que los voy a llevar. Esto fue un evento que sucedió mucho después de los grandes incendios, y esta es la devastación de una guerra mundial. Luego tenemos Berlín. Lo mismo ocurre en Berlín, lo mismo que pasó en Osaka, en Tokio, tras las bombas incendiarias. Devastación total. Pero con restos visibles, con capas de ruina. Haciendo una pausa, cuando observas fotografías de ciertos grandes incendios en Estados Unidos entre 1870 y 1910, ¿acaso los ves algo diferentes a las bombas nucleares y esta devastación de la guerra mundial, de los bombardeos? Creo que incluso se ve menos devastador la guerra mundial que esos incendios en Estados Unidos. Más bien los comparo más con las bombas nucleares en Japón. Mira, estos de las bombas nucleares. Primero Hiroshima y Nagasaki. Estas son ruinas japonesas. Ok, aquí agregué estas otras de Tokio, Fukuoka, Yamaguchi, Hamamatsu y Osaka. Estas no les cayó una bomba nuclear, pero vean, el nivel de devastación es muy similar al de los incendios urbanos en Estados Unidos. Casi no hay edificios en pie como lo hay en la devastación de la guerra mundial. Que ok, es devastador, pero los edificios están un poco más, algunos incluso salvables, ¿no? Bueno, no tanto. Es que sí es devastador. Pero pareciera que lo que fue en Japón y en Estados Unidos es muy devastador. De hecho, ciertas zonas de San Francisco sí se parecen más a estos bombardeos de la guerra mundial, como esta zona. Pero ¿qué tal esta toma aérea de ahora sí completamente? Ahora sí vemos muchas de estas manzanas arrasadas en su totalidad, ni siquiera hay estructura. Comparando la guerra mundial, las bombas nucleares contra los grandes incendios, Chicago, Seattle, Boston, San Francisco, la explicación oficial, tormentas de fuego. La teoría es que el fuego genera su propio sistema de viento, consume oxígeno, crea un infierno autosuficiente que lo arrasa todo.
Pero aquí surge la duda, en muchos casos edificios de ladrillo colapsados casi al nivel del suelo, paredes con cortes diagonales extraños, calles despejadas sorprendentemente rápido, pérdidas humanas oficialmente bajas. Muy poca evidencia fotográfica del proceso de limpieza. ¿Puede una tormenta de fuego pulverizar ladrillo y mortero de esa manera, mientras postes de madera o árboles quedan en pie? Si así fuera, ¿por qué no vemos ese patrón repetirse en guerras modernas documentadas? La respuesta inmediata: no existía tecnología avanzada en 1870 para algo más, pero esa afirmación depende de aceptar que sabemos todo sobre lo que existía, sabemos lo que fue registrado, sabemos lo que sobrevivió en archivos, sabemos lo que fue enseñado. La historia, como dijo Churchill, la escriben los vencedores. Si una tecnología hubiese existido, ¿quién garantiza que quedará registrada correctamente? Y más importante, ¿quién decidirá cómo se narraría? En Dresde vemos capas de destrucción, restos reconocibles, edificios mutilados pero identificables en algunos grandes incendios del siglo XIX de Estados Unidos. Vemos zonas niveladas, cortes estructurales extraños, reconstrucciones sorprendentes, rápidas. La narrativa oficial dice tormenta de fuego, pero la pregunta: ¿tenemos suficientes estudios estructurales comparativos? ¿Se analizaron patrones térmicos? ¿Se investigaron residuos químicos? ¿O simplemente se asumió que era fuego porque ardía? El problema del periodo 1850-1910... La mayoría de estos incendios ocurren en periodos específicos 1850 a 1910. Mira, esa era la vista que me topé por ahí de San Francisco anterior al incendio. No recuerdo la fecha, pero era casi llegando al 1900. Y esto ya es después del incendio. La mayoría de estos incendios ocurren en un periodo específico: décadas de transformación industrial, décadas de guerras de independencia, décadas de reorganización política global, incendios masivos, terremotos oportunos, reconstrucciones monumentales. Coincidencia histórica o parte de un ciclo que no entendemos completamente. No estoy afirmando que hubo armas secretas en el siglo XIX. Estoy preguntando: ¿estamos completamente seguros de que no las hubo? ¿Estamos seguros de que entendemos todas las capacidades tecnológicas de esta época? ¿Estamos seguros de que las fechas que manejamos no fueron ajustadas? Porque si aceptamos la narrativa oficial siempre es exacta, entonces dejamos de investigar. Mira, por cierto, de este lado izquierdo creo que fue donde luego se hizo la exposición universal que les mostré por ahí de San Francisco. En esta zona cercana al mar. El vacío, aquí está el verdadero problema. No tenemos evidencia directa de un arma desconocida, pero tampoco tenemos estudios profundos comprobando estructuralmente Dresde con Chicago 1871. Nos movemos entre suposiciones, entre interpretaciones, entre archivos escritos por instituciones que sobrevivieron. Y cuando una explicación se repite lo suficiente, deja de cuestionarse. Entonces, ¿qué pasó realmente? ¿Fueron simplemente incendios amplificados por ciudades de madera y mala infraestructura? ¿Fueron tormentas de fuego poco comprendidas? ¿O estamos comparando peras con manzanas porque no tenemos toda la información? La diferencia entre historia y teoría de conspiración muchas veces no es la evidencia, es quién tiene el control del relato. ¿Puede ser esto una guerra fragmentada? Entre 1800 a 1899, Wikipedia tiene una lista, decenas y decenas de guerras, conflictos pequeños. Por cierto, la Revolución Mexicana empieza en 1910. Esto es 1800-1899. Las independencias entran ahí. En México también hay varias. La intervención francesa, la guerra con Estados Unidos. Y guerras internas también. Conflictos pequeños, rebeliones, guerras regionales, intervenciones. Y si no fueron conflictos aislados, y si fueron capítulos de algo más amplio,
Una guerra no necesariamente declarada como tal, una guerra prolongada, fragmentada, repartida en el tiempo. No afirmo que hubo una guerra global secreta, pero la fragmentación histórica puede ocultar patrones. Cuando divides el evento grande en 100 pequeños, pierde su forma original. Por cierto, ese 1800, ¿recuerdan la fecha 1812, donde Napoleón y Alejandro I invaden Tartaria? Ese capítulo lo encuentran en el documental. Cosa curiosa también. Entra dentro de este rango de guerras. Había una tecnología desconocida. Aquí sí que estamos entrando a un terreno delicado. La narrativa oficial sostiene que en el siglo XIX no se poseía una tecnología energética avanzada, pero sabemos que la electricidad estaba en desarrollo, que Tesla experimentaba con transmisión inalámbrica, que existían armas químicas rudimentarias, que existían tecnologías militares clasificadas incluso entonces. Ahora agreguemos mitología. En textos antiguos de la India se describen armas que generaban un calor extremo, cegador a luminosidad, efectos similares a la radiación. Algo similar, por cierto, también ocurrió en esa invasión de 1812 de Napoleón a Tartaria. Se describe un evento similar. ¿Son metáforas o ecos de las tecnologías olvidadas? No lo sabemos, pero sí sabemos algo. Nuestra comprensión del pasado depende de los registros que sobrevivieron. Escenario 1. La ciudad arde, es destruida, se reconstruye en 5 años, historia oficial cerrada. Escenario 2. La ciudad arde, tarda 25 años en reconstruirse, pero el registro dice 5. ¿Por qué acelerar el tiempo en los libros? Escenario 3. El daño no fue total, la ciudad fue limpiada y reutilizada, el incendio sirvió como narrativa de transición. Escenario 4. La ciudad ya estaba vacía, la destrucción encubrió otra causa, la reconstrucción fue en realidad ocupación. No estamos diciendo que ocurrió, estamos diciendo que históricamente cuando falta información, múltiples hipótesis deben considerarse. Ahora, añade otro elemento, el factor financiero. Sistema financiero, el siglo XIX vio burbujas, crisis, colapsos bancarios, cambios monetarios. Si una civilización avanzada colapsa energéticamente, lo primero que cae es el agua potable, suministro alimentario, electricidad, orden social. Un colapso financiero puede acompañar un colapso físico y ciertos incendios coincidieron con reinicios económicos. Y si destruir infraestructura era parte de reconfigurar sistemas monetarios, suena extremo, pero los reinicios financieros han ocurrido muchas veces en la historia. Detalles anómalos. Algunos reportes históricos describen fenómenos extraños como plantas con raíces carbonizadas pero tallos intactos. Extraño. Cuerpos con ropa sin quemar. Que por cierto hace poquito escuché sobre la bomba termonuclear, algo así. O de protones. Que es un tipo de bomba que deja los edificios intactos, solamente destruye a toda la humanidad que habite la ciudad. ¿Qué saben ustedes sobre ese tipo de bomba? La escuché recientemente. Incendios de baja propagación, ausencia de manchas extensas de humo en ruinas fotografiadas. Eso sí, ya. Hay muchas fotografías donde ves destrucción, pero ni siquiera ves manchas de humo en las paredes. Errores de documentación, casos aislados, exageraciones, tal vez. Pero hay múltiples anomalías pequeñas que se acumulan y merecen estudio. Bueno, aquí vamos al detalle. Es un reinicio. Aquí llegamos a la idea inquietante. ¿Y si no fue un evento único? ¿Y si la historia funciona en ciclos de consolidación, caos y reinicio? ¿Saben ustedes quién tiene esa frase, por cierto? Orden y caos. Consolidación, caos y reinicio.
Cuando el sistema se vuelve inmanejable, se reinicia. No con magia, no con un botón literal, sino mediante conflictos, crisis financieras, destrucción selectiva, reorganización cultural. Después de cada gran crisis, el sistema emerge más centralizado. Eso sí es un patrón histórico comprobable. En los últimos 100 años, la educación se estandarizó, los libros de historia se unificaron, los currículos se homogenizaron. ¿Eso significa conspiración? No necesariamente, pero sí significa que las narrativas dominantes se consolidaron, y cuando una narrativa se consolida demasiado, las preguntas se vuelven incómodas. No tenemos pruebas definitivas de armas desconocidas, no tenemos evidencia concluyente de reinicios globales. Lo que sí tenemos son incendios masivos concentrados en un periodo, reconstrucciones sorprendentemente rápidas, fotografías con detalles debatibles, guerras fragmentadas en el tiempo, una sensación persistente de que algo no encaja del todo, y tal vez sea solo percepción, tal vez sea la falta de contexto técnico, o tal vez estamos mirando sombra de un evento mayor, pero desde un ángulo incorrecto. Trenes de huérfanos. Imagina esto, miles de niños viviendo en las calles de Nueva York en la década de 1850, niños de 5, 6, 7 años, durmiendo en callejones, viviendo en pandillas, arrestados y encerrados con adultos. La versión oficial dice que era una crisis social producto de la migración masiva y la pobreza urbana. Y entonces aparece la solución, un programa humanitario supervisado, organizado, documentado, los llamados trenes de huérfanos. Aquí estamos hablando de 200,000 niños o más. Entre 1854 y 1929 aproximadamente 200,000 niños fueron enviados desde ciudades del este hacia hogares rurales en el medio oeste. Eso dice la cifra oficial, 200,000. Pero hagamos una pausa, estamos hablando de 75 años de operación, múltiples organizaciones involucradas, registros incompletos en muchas regiones. ¿Estamos seguros de que esa cifra es exacta? ¿O es simplemente la cifra que sobrevivió en archivos? Es una época donde la documentación no era digital, donde muchos registros se perdían en incendios. ¿Qué tan sólida es esta contabilidad? ¿Por qué trasladar niños a miles de kilómetros de distancia? ¿Por qué no invertir en infraestructura urbana? ¿Por qué no reformar el sistema de protección local? ¿Por qué enviarlos a otro lado del país e incluso, según algunos registros, a otros países? La explicación oficial es clara: familias rurales necesitaban ayuda, niños necesitaban hogar, intercambio práctico, pero hay un detalle que raramente se discute. Muchos de estos niños no eran huérfanos en el sentido estricto, algunos tenían padres vivos, otros fueron separados por pobreza. Entonces surgió otra pregunta: ¿fue solo asistencia social o tal vez redistribución poblacional? Operaciones similares ocurrieron en Canadá, en Australia, en Reino Unido, niños enviados a colonias, niños enviados a granjas, niños enviados a territorios en expansión. ¿Por qué esta coincidencia internacional? ¿Era simplemente una solución social replicada o respondía a necesidades demográficas más amplias? Recordemos el contexto: 1850-1930. Décadas de grandes incendios masivos, guerras fragmentadas, reconstrucciones rápidas, expansión hacia el oeste y en medio de todo eso, movimientos masivos de niños. Aquí es donde la narrativa se vuelve inquietante. Si hipotéticamente hubiera ocurrido algún evento catastrófico entre 1850 y 1900 que afectara ciudades enteras, ¿qué mejor manera de diluir memoria colectiva que reubicar generaciones completas? No estoy diciendo que eso ocurrió, estoy planteando un ejercicio mental. Si una generación de niños es trasladada lejos de su entorno original, crece en otro contexto, con otra narrativa, con otra historia local,
La memoria cultural cambia y si ese proceso se repite por décadas, la historia se redefine sola. Sabemos que los trenes de huérfanos existieron, movieron cientos de miles de niños, muchos niños fueron adoptados formalmente, otros fueron utilizados como mano de obra, la supervisión era limitada. También sabemos que la sociedad del siglo XIX no operaba bajo los estándares actuales de protección infantil. Eso por sí solo explica muchas irregularidades, pero no responde todas las preguntas. ¿Por qué tan poca conversación? 200,000 niños no es una cifra menor, es equivalente a una población completa de una ciudad mediana. ¿Por qué este episodio histórico es relativamente poco discutido en comparación con otros eventos sociales del mismo periodo? ¿Es simplemente porque fue normal para la época o porque la narrativa es incómoda? Hay dos posibilidades. Una, fue un programa imperfecto pero genuinamente humanitario, producto de una época dura. O, además de humanitario, cumplía funciones demográficas, económicas y territoriales más amplias. Ambas pueden coexistir. La historia rara vez es blanco o negro. El patrón más grande, si conectamos piezas sin afirmar casualidad, vemos incendios urbanos masivos, reconstrucciones rápidas, guerras fragmentadas, movimientos poblacionales infantiles, expansión territorial acelerada. Cada elemento por separado tiene explicación, pero juntos generan preguntas. Si realmente hubieran ocurrido eventos traumáticos mayores en este periodo, ¿quién los recordaría? Los adultos mueren, los niños son reubicados, las ciudades se reconstruyen, los archivos se pierden en incendios, en 2 generaciones la narrativa dominante se solidifica y lo que no se registró desaparece. Pero cuidado, aquí es importante mantener los pies en la tierra. No hay evidencia directa de que los trenes de huérfanos ocultaran catástrofes masivas. No hay documentación que indique una operación de borrado. Lo que hay son coincidencias históricas que generan curiosidad y la curiosidad no es conspiración, es investigación. Tal vez los trenes de huérfanos fueron simplemente un intento imperfecto de salvar vidas, tal vez fueron una herramienta para poblar territorios estratégicos. O tal vez estamos mirando un capítulo de la historia más grande, pero aún no tenemos todas las páginas, porque cuando una civilización atraviesa transformaciones profundas, los cambios demográficos nunca son accidentales y si algo verdaderamente grande ocurrió entre 1850 y 1930, la clave no estaría en las ruinas, estaría en los niños. Niños sin padres. Niños con un vacío de memoria. Cuando unes todas las piezas, incendios masivos, guerras constantes, industrialización abrupta y trenes llenos de niños enviados lejos, la imagen se vuelve sombría. No tenemos forma de preguntarle a uno de esos niños qué ocurrió realmente. No podemos retroceder y escuchar su versión. Solo tenemos archivos, registros escritos, narrativas institucionales y cuando dependes exclusivamente de documentos oficiales hay una pregunta inevitable. ¿Estamos viendo toda la historia o solo parte que fue preservada? ¿De dónde salieron tantos niños? La versión oficial dice que miles de madres empujadas por la pobreza extrema entregaron a sus hijos voluntariamente. Eso pudo ocurrir en algunos casos sin duda. El siglo XIX fue duro, brutal incluso, pero aquí surge la duda legítima. Cientos de miles en múltiples países durante décadas. Si realmente hubiera existido una separación masiva y forzada de niños por pobreza,
¿No esperaríamos encontrar más relatos de resistencia, más registros de protestas maternas, más cartas desesperadas? ¿No es posible? Pero la escala genera preguntas. Y cuando la escala no encaja con la narrativa emocional disponible, algo merece revisarse. 1850-1930, una era de conflicto constante. Mirando el contexto entre 1850 y 1930, casi no hay década sin guerra en algún lugar del mundo desarrollado, ya que tenemos guerras civiles, guerras coloniales, conflictos regionales, revoluciones. La guerra hace dos cosas fundamentales: mata a adultos en edad reproductiva, desestructura la transmisión cultural. Los jóvenes mueren, los ancianos mueren, los sobrevivientes están ocupados reconstruyendo, la memoria colectiva necesita estabilidad para transmitirse, la guerra rompe esa estabilidad. Y el problema de la memoria cultural, creemos que la memoria histórica es sólida, no lo es. La memoria colectiva depende de tres pilares: familias intactas, intelectuales que escriban, estabilidad institucional. Si rompes familias, si desplazas niños, si fragmentas comunidades, en 3 o 4 generaciones la memoria se diluye. Se convierte en mito, en rumor, en algo que quizás ocurrió. No porque haya una conspiración activa, sino porque así funciona la transmisión humana. Ahora imagina el efecto psicológico de tomar a un niño de 6 años, le cambias el apellido, le cambias la región, le cambias la historia familiar, le cambias la narrativa de origen. Ese niño crecerá creyendo lo que le enseñen, no porque está siendo manipulado conscientemente, sino porque la identidad que se construye en la infancia. Y si esto ocurre a gran escala, no necesitas quemar archivos para cambiar la historia, solo necesitas reconfigurar la siguiente generación. Eso, históricamente, es mucho más eficiente que borrar documentos. Educación, formación o conocimiento. El sistema escolar moderno, inspirado en modelos prusianos, surge precisamente en este periodo. Estandarización, horarios rígidos, campanas, currículos centralizados. Oficialmente el objetivo era alfabetizar y modernizar. Y efectivamente aumentó la alfabetización, pero también homogeneizó la narrativa histórica. Si cada niño aprende la misma versión en el mismo formato bajo el mismo marco institucional, la memoria alternativa se reduce. No hace falta una conspiración activa, basta un sistema centralizado. Otro elemento inquietante: colonización y redistribución. Muchos de los destinos de los trenes de huérfanos coincidían con territorios recientemente liberados o colonizados. Oeste de Estados Unidos, Canadá rural, Australia, regiones de Rusia. Territorios donde poblaciones nativas habían sido desplazadas. ¿Fue simplemente coincidencia demográfica o una estrategia de poblamiento acelerado? Mover niños es mover futuro. Mover niños es rediseñar la composición cultural de una región en una sola generación. Esto no es conspiración, es demografía básica. Aquí llegamos a la pregunta central: ¿cuánto contribuye esto al vacío informativo? Posibilidades realistas. Las guerras eliminaron testigos, los incendios destruyeron archivos, la inundación desestructuró comunidades rurales, la educación estandarizada consolidó narrativas, los desplazamientos infantiles fragmentaron genealogías. No necesitas un gran secreto coordinado. La suma de crisis puede producir el mismo efecto en una operación deliberada: un vacío.
Todo esto pudo haber contribuido a este vacío informativo que sentimos sobre ciertos eventos del siglo XIX. ¿Sobreestimamos la memoria humana? Creemos que si algo enorme hubiera ocurrido lo sabríamos, pero piensa esto. En perfectas condiciones, incluso eventos familiares importantes se distorsionan en 3 generaciones. La memoria oral se transforma, los detalles se pierden, las emociones permanecen, pero los hechos se alteran. Ahora añade guerra, hambre, desplazamiento y censura parcial. La memoria no solo se debilita, se reescribe. Hasta hace apenas unas décadas la mayoría de las personas vivía dentro de círculos informativos extremadamente pequeños, su familia, su barrio, tal vez el periódico local. La capacidad de conectar narrativas dispersas globalmente simplemente no existía. Si hubiera inconsistencias en múltiples regiones, nadie tenía la infraestructura para unirlas. Eso cambia con el internet y por eso estas preguntas surgen ahora. Es importante mantener equilibrio. No existe evidencia directa de que los trenes de huérfanos fueran parte de una operación para ocultar una guerra secreta. No hay documentos que prueben un reinicio global. Pero sí existe evidencia de desplazamientos masivos infantiles, guerra casi continuas, incendios urbanos extensos, transformaciones sociales abruptas. Cuando esos elementos coinciden en el mismo periodo histórico, las preguntas son legítimas, las conclusiones absolutas no. Tal vez no hubo un gran botón de reinicio, tal vez hubo algo más complejo y más humano. Un siglo de crisis acumuladas, un mundo que se industrializó demasiado rápido, guerras que fragmentaron familias, niños que crecieron sin conocer su origen completo y una memoria colectiva que bajo presión constante simplemente no pudo sostenerlo todo. El resultado no sería necesariamente una conspiración, sería algo igual de inquietante. Una civilización que olvidó parte de sí misma porque estaba demasiado ocupada sobreviviendo. Y bueno, ya que hablamos de alargamientos históricos, cronologías alteradas, un pequeño final para todo esto. Ya muchos conocerán a Anatoly Fomenko. No encontré una foto de él, por cierto. La debo de tener, pero no sé dónde la coloqué. Pero sí le tengo videos dedicados en el canal. Hay una lista de reproducción. Busquen Tiempo Fantasma, Anatoly Fomenko. Es ruso-ucraniano de origen. Sus libros están en ruso, algunos cuantos en inglés. De vez en cuando los encuentro en internet, pero rara vez. Tengo solo cierta información, muy poca, para los libros que lleva. Lleva bastantes. Así que les explico un poco ya para terminar. Explorando la llamada nueva cronología de Anatoly Fomenko, pero dejando de lado lo más polémico. Me he concentrado de que su trabajo toca directamente a Tartaria y los últimos 400 o 500 años, y cuanto más leo, más pregunto, ¿y si el mapa histórico que heredamos está comprimido, duplicado o reordenado? Y si lo que llamamos Edad Media y Edad Moderna no están donde creemos, Fomenko plantea que gran parte de la historia antigua podría ser un reflejo repetido de eventos más recientes. Si aplicamos esa misma idea únicamente al caso de Tartaria, surge una pregunta enorme. ¿Fue realmente solo un nombre geográfico impreciso usado por cartógrafos europeos o estamos viendo el rastro de una estructura política mucho más organizada que luego fue fragmentada?
Porque lo curioso es que en los mapas de los siglos XVI, XVII e incluso XVIII, Gran Tartaria aparece como una extensión gigantesca ocupando buena parte de Eurasia. Si Tartaria fue solo una etiqueta vaga, ¿por qué persistió durante tanto tiempo en la cartografía oficial? Y más importante aún, ¿por qué desaparece tan rápido en el siglo XIX, justo cuando los imperios modernos comienzan a consolidar sus fronteras nacionales? ¿Estamos viendo un simple ajuste terminológico o la reescritura administrativa de un territorio que antes funcionaba bajo otra lógica? Otro punto interesante es el logístico. Si existió una identidad política extensa en Eurasia antes de la consolidación de los estados modernos, ¿cómo se administraba? La narrativa tradicional nos dice que antes del ferrocarril y del telégrafo era casi imposible gobernar territorios inmensos con eficiencia. Sin embargo, los imperios rusos, otomano y chino sí controlaron extensiones colosales. Entonces la pregunta es, ¿la tecnología medieval era realmente tan limitada como lo imaginamos o subestimamos la capacidad organizada de estas estructuras? Fomenko sugiere que muchas cronologías pudieron haberse expandido artificialmente. Si eso fuera parcialmente cierto, implicaría que algunos eventos atribuidos a épocas muy antiguas podrían corresponder en realidad a procesos más recientes. Aplicado a Tartaria, esto abriría otra duda. ¿Cuántas civilizaciones antiguas podrían ser versiones reinterpretadas de conflictos euroasiáticos más cercanos en el tiempo? No como una afirmación definitiva, sino como un ejército de revisión crítica. Como un ejercicio de revisión crítica. ¿Por qué dije ejército? También está el tema de la fragmentación. A finales del siglo XVIII y durante el XIX vemos revoluciones, redefinición de fronteras, surgimiento de nacionalismos, caídas de dinastías. Si Tartaria fue alguna vez un paraguas geopolítico amplio, ¿pudo haberse desintegrado en ese proceso? Y si fue así, ¿su memoria quedó absorbida dentro de las narrativas nacionales posteriores? Lo interesante es que no necesitamos aceptar todo el paradigma de esta nueva cronología para reconocer que la historia la escriben los vencedores y que los mapas cambian según quien controle la imprenta. La pregunta no es si hubo una conspiración absoluta, sino cuánto de nuestra cronología es resultado de decisiones políticas tomadas en los siglos XVI a XIX. Cuando se consolidaron academias, archivos estatales y relatos oficiales. Tal vez Tartaria no fue un imperio mundial secreto, pero tampoco parece haber sido simplemente un vacío sin organización. Entre el mito total y la negación total hay un terreno inmediato que casi no se explora y quizás ahí está lo más interesante. No en afirmar que todo fue mentira, sino en preguntarnos qué parte del rompecabezas aún no encaja. Porque al final la verdadera retención no está en dar respuestas definitivas, sino en dejar una inquietud abierta. Si mañana encontramos pruebas de que ciertas cronologías fueron comprimidas o reordenadas en los últimos 400 años, ¿realmente cambiaría todo? ¿O solo confirmaríamos que la historia siempre ha sido más flexible de lo que siempre ha sido más flexible de lo que nos enseñaron? Se me fue esa frase final. Hay algo aquí que no encaja con la versión oficial. Ahora imagina que todo esto no fue un error histórico, sino algo deliberadamente ocultado. Lo que acabas de ver tiene implicaciones que casi nadie quiere explorar. No te vayas ahora, lo que sigue es clave. La siguiente pieza está apareciendo ahora mismo en una de las ventanas. Dale clic.